En 1863, la pequeña persona Lavinia Warren se casó con un artista de relleno. Ambos eran famosos y unos años después se publicaron fotos de ellos con un bebé. El público se volvió loco con la noticia y comenzaron a hacer giras por todos los estados con el niño. Sin embargo, la verdad detrás de esto podría sorprenderte. Pero antes de llegar a eso, solo quiero informar a todos que ahora tengo membresías de canal. Así que si quieres beneficios exclusivos del canal, asegúrate de unirte, ahora. Volvamos al principio. La mujer recordada como Lavinia Warren nació como Mercy Lavinia Warren Bump el 31 de octubre de 1841 en la ciudad de Middleborough, en el condado de Plymouth, Massachusetts. Sus padres, James Sullivan Bump y Holder Pierce Warren, eran descendientes lejanos de los pasajeros del Mayflower y tenían medios decentes. Los padres de Lavinia eran ambos de altura promedio y estaban muy felices cuando su niña nació sana. Pesaba 6 libras al nacer y permaneció pequeña para su edad mientras crecía, pero pronto dejó de crecer por completo. Resultó que Lavinia tenía enanismo proporcionado. Esto fue casi seguramente causado por un trastorno pituitario que impactó en la producción de la hormona del crecimiento en su sistema. Esto resultó en una persona que creció para ser muy pequeña. Sin embargo, este tipo de enanismo resulta en que cada parte crezca proporcionalmente a las demás partes. Inusualmente, la hermana menor de Lavinia, Minnie, nacida en 1849, también tenía enanismo proporcional. Lavinia creció hasta un tamaño máximo de 2 pies y 8 pulgadas, o 81 centímetros, mientras que Minnie era incluso un poco más pequeña. La pareja tenía otros 7 hermanos que crecieron hasta alcanzar una altura normal. A pesar de ser extremadamente pequeños, eran saludables. Y fueron tratados igual que sus otros hermanos, viviendo una vida temprana relativamente normal en su hogar en Massachusetts, asistiendo a la escuela y haciendo tareas domésticas. Para Lavinia, sin embargo, todo eso pronto cambiaría. Tras finalizar sus estudios, se hizo maestra. Era claramente inteligente, comenzando su carrera cuando tenía solo 16 años, pero esto no duraría mucho tiempo. El ascenso a la fama de Lavinia ocurrió bastante por accidente. Un verano, en sus últimos años de adolescencia, un primo la convenció de viajar al oeste donde tenían un barco en el río Mississippi. Cuando Lavinia llegó allí, descubrió que la invitación no había sido del todo inocente. Allí se estaba realizando un espectáculo llamado el Museo de Maravillas Vivas por un animador local. Esto era parte del auge contemporáneo en lo que a menudo se llamaban espectáculos de fenómenos, espectáculos de curiosidades, o incluso museos y circos, los cuales mostraban a personas con características inusuales, ya sean gigantes, gemelos siameses, o enanos como Lavinia y su hermana Minnie. Lavinia se convenció rápido de ser la reina liliputiana en el espectáculo, una referencia a los liliputianos, las personas diminutas que habitaban la tierra de Lilliput en la famosa novela Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Pasó los siguientes años realizando presentaciones periódicas en la región de Mississippi, moviéndose entre allí y Massachusetts. Después de un tiempo, Phineas Taylor Barnum, el principal administrador de espectáculos de fenómenos en América en ese momento, y el autodenominado Mayor Showman en la Tierra, se enteró de Lavinia y envió a uno de sus agentes para contactarla y hacer que se uniera a su propio espectáculo. El año era 1862, y el Museo Americano de Barnum en el Bajo Manhattan era el espectáculo líder de su tipo en ese momento. Atraída por un salario más alto de lo que estaba recibiendo en Mississippi, Lavinia pronto partió hacia la Gran Manzana para unirse al espectáculo de Barnum. Fue un comienzo exitoso. Lavinia cantó y bailó en el espectáculo. Ella tenía un trato sencillo con la gente, mezclándose con el público tras el show. Pronto se convirtió en la favorita de los fans, y como solo tenía 21 años en ese momento y estaba soltera, no pasó mucho tiempo antes de que otros artistas intentaran cortejarla. Pronto floreció el romance para Lavinia en el espectáculo de Barnum. Entre los otros artistas estaba el general Tom Thumb,
cuyo nombre real era Charles Sherwood Stratton. 3 años y medio mayor que Lavinia, él era un artista experimentado. Había estado trabajando con Barnum desde mediados de la década de 1840, uniéndose a él siendo aún un niño. Stratton fue adoptado por Barnum en 1855 tras la muerte de su padre. Estos años de infancia y adolescencia habían visto a Tom, a quien Barnum le dio su nombre, recorriendo Europa y América. Ya era famoso para cuando Lavinia se unió al espectáculo, y se decía que, junto a algunos miembros de la dinastía Bonaparte, nadie era más famoso en América que el general Tom. Pronto Tom intentó cortejar a Lavinia, pero esto resultó en una rivalidad entre él y otro pequeño intérprete de Barnum con el nombre artístico de Comodoro Nutt. Nutt había conocido a Lavinia antes que Tom, y ya estaba profundamente enamorado de ella. Sin embargo, estos sentimientos no fueron correspondidos. Finalmente, Tom prevalecería en la batalla por los afectos de Lavinia, aunque tuvo algunas dificultades. El comodoro lo noqueó durante una pelea en una ocasión, y la madre de Lavinia no aprobaba al general y su gusto por la vida de lujo. Finalmente, después de que prometió unirse al espectáculo a tiempo completo, después de haber considerado brevemente retirarse, Lavinia aceptó casarse con Tom. Hubo mucha especulación mediática sobre todo esto, con algunos periódicos publicando historias que afirmaban que Barnum estaba orquestando todo el asunto, aunque por una vez, parece que el showman no estuvo involucrado en absoluto. Así, después de un breve cortejo, Lavinia estaba a punto de casarse con el general Tom Thumb. La boda de Tom y Lavinia tuvo lugar el 10 de febrero de 1863, en la Iglesia de la Gracia en la ciudad de Nueva York. Se consideró una de las bodas del siglo, y da fe de la fama de la pareja como parte del espectáculo de Barnum en ese momento. Varios exgobernadores de Nueva York y estados adyacentes, alcaldes, congresistas, prominentes empresarios de Nueva York y socialites, estaban entre los 2,000 invitados, mientras que aquellos que no fueron invitados pagaron hasta $60 cada uno para conseguir un lugar en algunos de los bancos de la iglesia. En total, entre los que estaban en la lista de invitados y los que se colaron en el evento, hasta 10,000 personas asistieron a la boda. Todo el asunto fue reportado por el New York Times, que publicó un informe muy largo sobre ello. El lenguaje ciertamente no era políticamente correcto según los estándares de hoy, pero obtenemos una idea del tipo de interés generado por el evento a partir del siguiente pasaje. Las Escrituras nos dicen que un pequeño asunto enciende una gran llama, y siendo ese el caso, nadie debería sorprenderse de que demasiados pequeños asuntos creen tal alboroto tremendo, tal furor de emoción, tal intensidad de interés en el mundo femenino de Nueva York y sus alrededores como lo han hecho los amores de nuestros liliputienses. Decimos mundo femenino, porque había más de 20,000 mujeres en la ciudad ayer, levantándose y vistiéndose 1 hora y media antes de su hora habitual, únicamente y simplemente debido a la inminente boda del señor Stratton y la señora Warren. No todos tenían tarjetas de admisión, oh no, pero no fue su culpa. Los padres fueron halagados, los maridos fueron acosados, los hermanos fueron intimidados y los primos fueron engañados para comprar, rogar, pedir prestado de alguna manera u otra para obtener boletos de admisión al gran evento. Las celebraciones de la boda se trasladaron después al Hotel Metropolitano. Barnum hizo una fortuna con ello, vendiendo 1,000 boletos por $75 cada uno, más de $2,000 hoy en día. El matrimonio del general Tom y Lavinia fue uno que se vivió tanto en público como en privado. No podían escapar del escrutinio público hasta cierto punto, y a veces lo buscaban. Poco después de casarse, por ejemplo, visitaron la Casa Blanca y tuvieron una recepción con el presidente Abraham Lincoln. Es una indicación adicional de su fama, que él encontró tiempo para hacerlo en medio de la guerra civil. Lincoln le pidió consejo al general sobre cómo finalizar la batalla. Tom sugirió preguntar a Barnum. Logró terminarlo en menos de un mes. Lavinia y Tom siguieron trabajando por un tiempo.
Barnum organizó una gira de 3 años por Europa, durante la cual visitaron la mayoría de las grandes capitales de Europa y se reunieron con figuras prominentes como el emperador Napoleón III de Francia, el rey Víctor Manuel, segundo del recién unificado Reino de Italia, y el Papa Pío IX, el obispo de Roma, con más tiempo en el cargo. Después se dirigieron a la India británica y pasaron por ciudades como Calcuta y lo que ahora es Bangladesh, antes de regresar a casa a América. Para entonces habían acumulado una fortuna sustancial, siendo millonarios según los estándares de hoy, y vivían una vida de lujo, aunque había algunos inconvenientes. Debido a su pequeño tamaño, Lavinia era vista como una niña por el público, con muchos de los que la conocieron queriendo sostenerla o acariciarla. Por supuesto, Barnum fomentó esta imagen de ella, incluso cuando envejeció hasta sus 30 años para mantener altas ventas. Lavinia ya era una mujer en toda regla, y no le gustaba cómo la veían como una niña, pero continuó actuando de todos modos, declarando: «Pertenezco al público». En los años tras la boda, mientras el interés en la pareja decaía, se publicaron fotos de ellos con un bebé. El público se volvió loco con esta noticia, y esto fue seguido por una gira nacional donde Lavinia apareció con su bebé. Sin embargo, este no era realmente el hijo de Lavinia, y la verdad detrás de esto era bastante oscuro. En realidad, Barnum y su equipo iban a un orfanato local antes de cada espectáculo, y secretamente aseguraban a un niño para que apareciera. Ese sería el bebé que aparecía ante las multitudes, y una vez que terminaba el espectáculo, devolvían al niño al orfanato. Cuando se mudaban a otra ciudad o pueblo, hacían lo mismo. Barnum, sin embargo, afirmaba que era su bebé quien aparecía, y parece haber inventado una historia de que el niño había muerto a los 2 años de edad debido a una inflamación cerebral. El engaño fue tan exitoso que muchos historiadores hasta hace poco pensaban que era cierto. De hecho, Lavinia nunca tendría hijos, preocupada de que pudiera morir durante el parto debido a su pequeño tamaño. En los años siguientes, la vida de Lavinia tomó un giro trágico. En 1878, su hermana Minnie murió en sus brazos debido a complicaciones durante el parto, ya que su bebé de 6 libras era demasiado para su pequeño cuerpo. Su niña también murió unas horas después. Luego, en enero de 1883, Lavinia y su esposo estaban visitando Newhall House en Wisconsin, cuando el hotel estalló en llamas. El fuego se extendió rápidamente por todo el edificio y parecía que sufrirían un destino trágico. Afortunadamente, fueron vistos y su pequeño tamaño facilitó que los bomberos lo sacaran a salvo. Este fue uno de los peores incendios de hoteles en la historia de Estados Unidos, con al menos 70 personas pereciendo en el incidente. A pesar del casi accidente, Tom no sobreviviría mucho más. El 15 de julio de 1883, 6 meses después de que casi murieran en el incendio, murió de un derrame cerebral a la temprana edad de 45 años. Los años de vida dura le habían alcanzado. La muerte de Tom puso a Lavinia en una posición difícil. En primer lugar, estaba devastada a nivel emocional y permanecería de luto durante gran parte del resto de su vida. En segundo lugar, su situación financiera no era buena después de la muerte de Tom. Aunque la pareja había hecho una fortuna con su trabajo con Barnum, en los años 1860 y 1870, Tom en particular había adquirido un gusto por la vida de lujo, y mucho de su dinero se había malgastado. Esto se gastó en cosas como un velero, varias propiedades, un criadero de caballos, mantener una casa lujosa que incluía un carruaje tirado por caballos para asistir a eventos, y champán y puros caros. Así que Lavinia solo tenía $16,000 cuando Tom murió. Esta era una suma decente de dinero en ese momento, alrededor de $500,000 hoy en día, pero aún así, tuvo que volver a Press a trabajar para intentar ganar más dinero, para continuar viviendo de la manera a la que se había acostumbrado, y para cubrir sus altos gastos. Lavinia pronto se encontró trabajando como parte de un espectáculo con el conde Primo Magri, un enano italiano 8 años menor que ella,
que había trabajado con ella y Tom de vez en cuando a lo largo de los años. Tenía un compañero de actuación llamado Giuseppe, quien se decía que era su hermano gemelo, y actuaba como el barón Littlefinger. Lavinia y el conde pronto comenzaron una relación, y en 1885, 2 años después de la muerte de Tom, se casaron en la ciudad de Nueva York, en la misma iglesia en la que Lavinia y Tom se casaron, 22 años antes. Lavinia y el conde estuvieron casados por 34 años hasta que fallecieron, con poco tiempo de diferencia entre sus muertes. Fue una unión extraña y precipitada, ya que ambos parecían ser regularmente infieles el uno al otro. También continuaron trabajando hasta muy tarde en sus vidas, ya que ambos tenían gustos caros y gastaban dinero tan pronto como lo ganaban. Además, el apogeo de los espectáculos de fenómenos y circos que Barnum y otros dirigían en América estaba pasando, y la cantidad de ingresos que intérpretes como ellos podían ganar había disminuido en los 1890 y 1900. Parte de la razón por la que los espectáculos estaban tan pasados de moda era porque las películas comenzaban a aparecer. La industria cinematográfica de Hollywood comenzó a desarrollarse desde alrededor de 1912 en adelante, cuando los cineastas se mudaron a California para fundar estudios cinematográficos. Lavinia y el conde fueron algunos de los primeros enanos en aparecer en una película cuando aparecieron en El cortejo liliputiano, que se estrenó en 1915. La película muda era tan políticamente incorrecta como se puede ser, presentando personajes con nombres como Pee-wee y Tío Tiny Mite e involucrando personajes montando ponis de Shetland. Su aparición en El cortejo liliputiano fue el último acto notable en la larga carrera artística de Lavinia. Murió el 25 de noviembre de 1919 en su natal Middleborough, Massachusetts. Tenía 78 años de edad y había vivido una vida muy larga según los estándares de la época. Lavinia fue enterrada junto a Tom, donde él había sido enterrado 36 años antes. Su lápida simplemente decía, su esposa. El conde Magri murió el año siguiente. Gracias por ver este video sobre Lavinia Warren, espero que lo hayan disfrutado. Déjame saber qué te pareció su vida en los comentarios abajo. Y si tienes alguna otra sugerencia, también asegúrate de dejarla en los comentarios abajo. Suscríbanse y activen las notificaciones para recibir mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima vida olvidada. Gracias.